he dicho al Señor que yo no quiero cansarme del Señor, sino cansarme para el Señor, ¿verdad, hermanos? Haciendo su obra, ¿verdad? Y hermanos, qué increíble, ¿verdad? Y bueno, es una bendición y emoción escucharle que va a estar yendo al Ecuador y trabajar en la frontera con Colombia para servir al Señor allá, ¿verdad? A veces nosotros los pastores, y digo nosotros porque ahora soy pastor, ¿verdad? Y bueno, un pastor nunca deja de ser misionero y un misionero nunca deja de ser pastor, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, hermanos, es que ahora, siendo ya pastor local de una iglesia establecida, estamos interesados definitivamente en hacer que la obra misionera corra hasta lo último de la tierra. ¿Usted quiere la bendición de Dios sobre su ministerio? Apoya misiones. Apoya misiones. Escúchalo bien, mire. No va a haber bendición sobre su ministerio hasta que usted entienda que la gran comisión tiene que ver con Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso es gratis, no se los voy a cobrar, ¿verdad? Así es de que es una bendición. Gracias, Pastor Ojeda, por la oportunidad. Gracias por la comida. Me voy con unas libras de más, ¿verdad, hermanos? Y bueno, y luego me andaban persiguiendo con helado, ¿verdad? Y querían que le metiera más azúcar al asunto, ¿verdad? Y bueno, qué bendición poder estar aquí entre ustedes el día de hoy, ¿verdad? Gracias, de verdad, gracias por su paciencia. Es un día largo, y qué bendición tenerlos el día de hoy. Esdras capítulo 5. Voy a predicar del que lleva mi nieto su nombre, ¿verdad? Él se llama Esdras Jonathan, ¿verdad? Y bueno, Esdras capítulo 5. Pónganse un momentico de pie, los voy a tener sentados. Denle libertad a la banca, por favor. Libérenle la carga, el peso, la responsabilidad que tiene la banca, ¿verdad? Y bueno, si alguna vez quieren acompañarnos a la ciudad de Nueva York, estamos en la Gran Manzana, ¿verdad, hermanos? Y qué oportunidad tan bonita tenemos de ministrar, no solamente ahora colombianos, pero me emociona lo que decía el pastor, de ver que tenemos ahora alrededor de 15 nacionalidades diferentes pastoreando como privilegio, ahora que estoy ahí en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? La semana pasada tuvimos 7 invitados por primera vez en nuestra iglesia, y una de las primeras emociones es que tuve invitados que yo guié a Cristo. Después llegaron una familia de venezolanos, y después llegó una brasileña de Sao Paulo. Y lo más interesante es que una hermana de la iglesia trajo a una mujer de Corea del Sur, y que se le estaba traduciendo el evangelio y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Es de lo que estaba hablando el hermano. El hermano Hernández estaba hablando de la emoción. Hasta que usted no comprenda precisamente que la palabra de Dios debe de ser llevada al hacer, y el hacer se convierte en una emoción, su vida va a ser lo que debe de ser, ¿verdad? Así es de que David decía, tu voluntad me ha agradado, ¿verdad, hermanos? Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Es más, la razón por las que nos congregamos es para animarnos y exhortándonos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Esdras capítulo 5, vamos a leer allá. Y una vez más, gracias, Pastor Ojeda, por todas sus finas atenciones, por el hospedaje, la comida, todo, ¿verdad? Todo ha sido de primera calidad. Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, y vamos a leer de forma, síganme con su vista para ganar tiempo, y lea conmigo al final el versículo 8, ¿verdad? El versículo 8. Y profetizaron a Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador de la parte allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y dijéronles así: ¿quién nos dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de sus dioses fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta que Tadnai, capitán de la parte de allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, a los aparsacheos, ¿verdad?, que estaban a la parte ahí del río, enviaron al rey Darío. Enviaron la carta, y de esta manera estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Todos, por favor, en el versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y alrededor están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Si ha puesto atención en esta porción de la palabra de Dios, está ocurriendo lo que el hermano Hernández está diciendo. Está ocurriendo algo emocionante. Los muros
habían sido derribados. 70 años el pueblo de Israel había estado cautivo bajo el liderazgo de los babilonios y después de los medo-persa, ¿verdad, hermanos? Y algo interesante de esto, hermanos amados, es que la condición en la cual se encontraba la nación de Israel era caos, era ruina, era dolor, eran tristezas. Pero ahora, hermanos, Dios ha inspirado a un rey pagano, a un rey inconverso, a Artajerjes. Dios le ha puesto en su mente y en su corazón, en su voluntad, el deseo, escúchenme bien, de que los muros y el templo de Jerusalén sean reedificados. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ahora estaba floreciendo, prosperando la obra del Señor. Yo quiero hablarle en esta tarde de lo que yo he titulado, ¿cuándo florece y prospera la obra de una iglesia? Si hay algo que todo pastor deseamos el día de hoy que estamos aquí presencial, es que la obra prospere, ¿sí o no? Es que la obra avance, es que la obra crezca, es que el evangelio siga corriendo a lo largo de las localidades donde Dios ha colocado a la iglesia, pero también hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de qué depende el florecimiento de la iglesia? Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición de participar en este 10º aniversario de esta preciosa iglesia, Señor. Señor, yo sé que han hecho esfuerzos, inversiones, han tomado su tiempo y han pasado días preparando y organizando, Señor, para que una vez que lleguemos a predicar tu palabra, Señor, sea tu palabra la que nos hable. Humildemente te digo, Señor, yo soy incapaz, yo no tengo ni habilidad humana, Señor, ni mis fuerzas para hablar y decir lo que solo tu palabra por sí sola puede hacer en nosotros. Yo ruego que tu Espíritu Santo, como escuchamos, trabaje en nuestra voluntad, en nuestra emoción y en nuestro intelecto, para que podamos, Señor, hacer lo que debemos de hacer para que la obra prospere. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, obra en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor, puede sentarse. Gracias por su paciencia. Y si usted ha leído los libros de Esdras y Nehemías, y usted los compara con el libro de Hebreos capítulo 11, sabrá que ni Esdras ni Nehemías aparecen o figuran entre los héroes que pusieron en fuga ejércitos poderosos, ni entre los cuales, como Moisés y Elías, hicieron milagros que se catalogan como espectaculares. Usted no va a ver en el libro de el capítulo de la fe, o los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, no va a encontrar a Esdras y Nehemías como David y Salomón, que ciñeron coronas de reyes. Pero la obra que Esdras y Nehemías realizaron, en muchos aspectos puedo decir el día de hoy, hermanos, que fue superior a la obra que la que el propio Salomón realizó cuando edificó el templo. Sí, señor. Cualquiera de los que saben construcción aquí, hermanos, sabrán que es más fácil levantar una construcción de la nada que reconstruir. Cierto, los que saben de construcción. Así es. Nosotros tenemos un edificio viejo de 1800, muy bien cuidado, gracias a Dios. Acabamos de renovar baños del anexo y lugar de compañerismo. Tuvimos que invertir nada menos que la cantidad mínima de $100,000 para poder dar ese mantenimiento. Y nos dimos cuenta que es mucho más fácil levantar algo de la nada que reedificar. Cuando vemos la Biblia, hermanos, que la obra de Nehemías y de Esdras fue realizada, en muchos aspectos la obra de estos dos grandes hombres de Dios fue mayor a la del propio Salomón. Por ejemplo, escúchenlo nada más con atención. De Salomón se nos dice que edificó un templo. De Salomón se nos dice que fue en Jerusalén. De Salomón se nos dice que fue para asombro y admiración de las naciones que se encontraban alrededor, al punto que una reina de Saba vino y se admiró de la forma en la cual Salomón realizaba precisamente, hermanos, el trabajo de edificar el templo para la gloria de Dios. El hijo de David, llamado Salomón, hermanos, engrandeció a Jerusalén y engalanó, hermanos, la ciudad de Jerusalén con palacios y mansiones suntuosas. Por ejemplo, escúchelo por favor. De Salomón se nos dice que dispuso de empresas, tesoros fabulosos, un ejército entero de arquitectos, hermanos, y de obreros. Fueron inspirados por Dios, hermanos, para ayudar a Salomón en la magna tarea de realizar el trabajo de edificar el templo que Dios le había indicado al rey David que edificara para la gloria de Dios. Pero en el caso de Esdras y de Nehemías, hermanos amados,
apenas pudieron hacer de escasos recursos económicos y de medios con las cuales Esdras y Nehemías realizaron la obra en medio de grandes dificultades y de grande oposición. Todo lo que encontraron Nehemías y Esdras en relación a la reconstrucción, una de las 3 o 4 reconstrucciones que tuvo y que se está esperando una reconstrucción más del templo en Jerusalén, por cierto, en el tiempo de la tribulación, se nos dice, hermanos, que la Jerusalén que Esdras y Nehemías tuvieron que reconstruir. Hagan su cuadro en la mente, hermanos, de lo que está sucediendo. Todo lo que tenían, hermanos, era ruinas, era miserias, era dolor, era fracaso, hermanos. La Biblia dice inclusive que cuando Nehemías escuchó el reporte de cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén, sus hermanos de Nehemías llegaron con el informe diciendo que la ciudad se encontraba en ruinas, en gran mal y en gran afrenta, al punto de que Nehemías, hermanos, sus lágrimas rodaron de sus ojos a causa de la condición en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Los sitios habían demolido la nación de Israel, hermanos. Las invasiones constantes que tuvieron porque no tenían muros reedificados que después Nehemías reconstruyó, hermanos, fueron precisamente, hermanos, las incursiones de los enemigos que arruinaron precisamente a toda la nación de Israel. Entonces en su mente debe de estar en este capítulo 5 de Nehemías un cuadro de esto. Escúchenlo bien: ruinas, miseria, fracaso, dolor, tristeza, escombros, porque básicamente cuando ellos regresaron del exilio de Babilonia, fue todo lo que ellos encontraron cuando regresaron por inspiración del Señor y de que Dios había movido a Artajerjes a reconstruir el templo y los muros, hermanos amados. Lamentablemente todo lo que había era dolor, era fracaso, era tristeza. Mientras que en otro tiempo, hermanos, los reyes se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, en este caso de Salomón, haciendo alianzas con los egipcios, con los sidonios, con todas esas tierras que literalmente eran circunvecinas con la ciudad de Jerusalén, hermanos amados. En el tiempo de Esdras y de Nehemías ocurría todo lo contrario. Todos eran enemigos, todos se oponían a la reconstrucción de la ciudad. Todos eran opuestos a que precisamente Jerusalén volviera a tener la gloria que había tenido en el tiempo de David y en el tiempo precisamente de Salomón, hermanos amados. Entonces, quiero que piensen el día de hoy en qué consistió el secreto del triunfo del cual nos habla ese capítulo 5 del libro de Esdras. ¿Cómo es que pudieron prosperar? ¿Cómo es que la obra pudo avanzar? La Biblia nos dice, hermanos, que los maderos habían sido puestos en las paredes. La obra se hacía deprisa. Y miren lo que dice aquí, hermanos amados. La obra se encontraba prosperando en sus manos. Estaba avanzando la obra de Dios. Y por eso el título del sermón el día de hoy: ¿cuándo es que entonces la obra del Señor puede prosperar y avanzar, hermanos amados? Porque miren, si hay algo que el pueblo de Dios tiene el día de hoy, es que tenemos muchas excusas del por qué no hacemos lo que hacemos, ¿sí o no? Tenemos excusas del por qué no servimos. Tenemos excusas del por qué no nos congregamos. Tenemos excusas del por qué no ganamos almas. Tenemos excusas del por qué no leemos su palabra. Tenemos excusas del por qué no oramos. Pero vemos claramente, hermanos amados, que a pesar de que la nación de Israel se encontraba en ruinas, en miseria y en dolor, hubo precisamente un pequeño secreto de cómo la obra pudo prosperar en el tiempo de Esdras y de Nehemías. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente, hermanos, para que la obra pudiera prosperar? Noten lo que dice el capítulo 1 de Esdras, versículo 5. Aquí vamos a ver la primera verdad que ellos practicaron para que la obra pudiera prosperar. Miren, yo no sé de ustedes, pero yo quiero ver una obra que prospera, ¿sí o no, hermanos amados? Yo quiero ver una iglesia que florece, ¿sí o no? Y al pensar en 10 años de existencia de la Iglesia Bautista Fuente Eterna y de cada iglesia aquí representada, escúchenme bien, mucho de lo que va a ocurrir en términos de crecimiento, de avance, de progreso espiritual, hermanos amados, va a depender de que nosotros pongamos en práctica estos principios que la misma palabra de Dios nos da para que la obra prospere. Miren lo que dice el versículo 5 del libro de Esdras, capítulo 1, por favor. Miren lo que dice allá. Sígame con su vista, por favor. Dice aquí que entonces se levantaron las cabezas de la familia. No sé si eran yucatecos, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Se levantaron las cabezas de Judá. Miren lo que dice acá. Y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Miren lo que dice la parte final del versículo.
todos aquellos cuyo ¿qué, hermanos? Espíritu, noten estas palabras, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿de qué dependió el florecimiento de la iglesia? ¿Cómo podemos ver la obra de Dios progresar? ¿Cómo podemos ver la obra de Dios avanzar a lo largo de los años? Y sin importar si nos encontramos en un año, en 5 años, 10 años, o en el caso de nosotros en 95 años de existencia de vida de iglesia. Yo creo que los mismos principios de crecimiento se aplican a toda iglesia, hermanos amados. El primer principio que yo veo que ocurrió con la nación de Israel para que la obra pudiera prosperar, hermanos amados, se encuentra en la parte final del versículo 5, cuando dice que Dios despertó al espíritu de ellos para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Si una iglesia va a prosperar, escúchenme bien, hermanos amados, son principios prácticos. Yo no soy un predicador tan profundo, soy muy práctico y muy sencillo para predicar. Si la obra va a prosperar, escúchenme bien, nada más se necesita que Dios despierte a los que están dormidos. Es una pena decir, hermanos amados, que miren, mucha de la falta de progreso, de avance, de obstáculos que encontramos a través del progreso de la vida espiritual, de la vida de una iglesia, se debe a que tenemos cristianos que se encuentran dormidos espiritualmente, hermanos amados. La Biblia nos dice que se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, hermanos amados. ¿Saben por qué? Porque estaban dormidos espiritualmente. No dice que se levantaron los más capacitados. No dice que se levantaron los que eran los líderes en la iglesia. No dice que se levantaron todos aquellos que creían que tenían un nombre dentro de la iglesia local, hermanos amados. En verdad, a la convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Dios tuvo que despertar a la nación de Israel, hermanos amados, porque lamentablemente estaban en un proceso de un letargo espiritual, hermanos, en una falta de progreso. Se encontraban dormidos espiritualmente. Y mientras la obra de Dios tenga cristianos que no salgan de su letargo espiritual y que se levanten y se avivan para la gloria de Dios, la obra no va a avanzar, hermanos amados. Estaban dormidos. Sí, señor. Y mientras estaban dormidos, jamás hubo iniciativas. Mientras estaban dormidos, escúchenme bien, no había ni siquiera ningún tipo de movimiento. Hay mucho peligro a lo largo de la Biblia, hermanos amados, acerca del peligro de dormir espiritualmente en nuestras vidas. Miren, yo he escuchado a muchos cristianos hablar despiertos pero dormidos de todas las hazañas que podrían realizar, pero todo lo que tienen en su mente, hermanos amados, son simplemente castillos en el aire, porque están dormidos. Porque están dormidos. Hablan de que un día quisieran servir, un día quisieran vivir para la gloria de Dios, pero jamás pasan precisamente, hermanos amados, de la parte mental a la parte de la voluntad, como decía nuestro hermano Hernández, y comprender que mientras ellos se encontraban dormidos, no hubo ningún tipo de avance en la obra del Señor, hermanos amados. Miren, en sueños una persona que está dormida, hermanos, cree que está haciendo grandes empresas, que está haciendo grandes maravillas. En sueños se cree que está al frente de todos, avanzando. Pero todos sabemos, hermanos amados, a menos de que usted sea sonámbulo, el que duerme jamás da ningún tipo de pasos a lo largo de su vida. Yo amo el café, tengo que confesarles. Y el día del padre, mis hijos me regalaron una cafetera, una Nespresso, no sé si algunas lo conozcan, ¿verdad, hermanos? El miércoles antes de venirme para acá el día jueves, me levanté a las 4 de la mañana y tengo que confesar que no me pude dormir después de las 2 o 3 de la mañana, porque me la pasé soñando. Y mi sueño tenía que ver con que esa cafetera saca el café espumoso, hace expresos también. Y tengo que confesar, mientras estaba dormido, ¿cómo son los sentidos precisamente, verdad? Yo podía sentir que el olor del café estaba literalmente en mis narices en ese mismo momento, hermanos amados. Para que vean cómo amo el café yo, ¿verdad, hermanos amados? Y la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. Esa es una versión nuestra, ¿verdad? De los que amamos el café, ¿verdad? Pero la verdad es que me tuve que despertar. Y la primera cosa que hice fue que agarré mi cápsula de café para un espresso, escúchenme bien. Y estaba anticipando el momento en el cual terminaba la máquina de hacer su ruido
para tomarme precisamente un café expreso y salir a las 4 de la mañana de mi casa cuando salí precisamente rumbo a San José. Es interesante lo que puede ocurrir con muchos de nosotros que hacemos solamente castillos en el aire de sueños, ¿sí o no? Un día voy a servir a Dios y nunca lo hacen. Un día voy a amar a Dios y nunca lo hacen. Un día voy a salir a ganar almas y nunca lo hacen, porque todo lo que tienen son sueños, pero el que duerme jamás da un paso en su vida. Miren, un héroe como Sansón, y lo vimos en momentos atrás mientras el pastor Galván predicaba, mientras duerme quizás se encuentra cosechando triunfos, cubriéndose de gloria, y no sabe todo lo que va a ocurrir mientras él se encuentra dormido. Cuando se encontraba dormido, la Biblia nos dice que la mujer le dijo a Sansón: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, hermanos amados. Y si Sansón no hubiera estado dormido en su espíritu, escúchenme bien, hermanos amados, él se habría podido levantar, hermanos, y pelear las batallas del Señor. Es que cuando dormimos, hermanos amados, miren, ya no tenemos ganas de pelear batallas por el Señor. Cuando dormimos, hermanos amados, miren, ya no hay entusiasmo, ya no hay esfuerzo, ya no hay deseos, ya no hay ganas, ya no hay empuje, ya no hay deseos de honrar al Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano entra en un estado de adormecimiento, miren, no hay poder humano, sino es donde la gracia de Dios opera, que nos saca del letargo espiritual en nuestra vida para comenzar a vivir para la gloria del Señor en nuestra vida, hermanos amados. Miren, un caudillo como Saúl, mientras dormía, no se dio cuenta que estaba dormido, hermanos amados, y que sus enemigos, hermanos, tal vez él estaba soñando que iban a caer sus enemigos debajo de sus pies, y cuando se encontraba dormido, David llegó y cortó precisamente, hermanos, un pedazo de su manto, escúchenme bien, y estuvo en sus manos el poder de matarlo mientras él se encontraba dormido. En otra ocasión recogió, hermanos, la cantinflora donde él tomaba agua, hermanos amados, porque es cuando soñamos, escúchenme bien, o dormimos más bien, hermanos, donde el diablo neutraliza la eficacia de muchos de nosotros, hermanos amados. ¿Qué acaso Jesús no dijo en Mateo 26? Versículo 41, 40 y 41, y dijo a sus discípulos, cuando los halló durmiendo, y les dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe cómo dice mi Biblia? Enferma, enferma. Esta carne, hermanos amados, no quiere agradar al Señor, ¿sí o no, hermanos? A esta carne no le gusta que le digan vive para el Señor. A esta carne, hermanos amados, lo único que le gusta es el estado de la comodidad. ¿Y por qué no, hermanos, decir que tenemos el momento en nuestra vida donde hay a una infinidad de cristianos que se encuentran durmiendo en un letargo espiritual? Hace muchos años que el Señor ya no les habla a algunos de nosotros. Hace muchos años, hermanos amados, donde ya no vemos ese despertar espiritual. Y la razón fundamental en nuestra vida es porque estamos dormidos, hermanos. Se ha dicho que basta que un ejército de gigantes se duerma para que un puñado de enanos se levanten con victoria en contra de sus enemigos. Y por eso Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fuesen pocos, el mal no era que fuesen de escasos recursos. El mal del pueblo de Israel era que se encontraban con flojera en el alma, hermanos amados. El sueño del conformismo los había anulado literalmente a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido, esclavo, a vivir en ruinas. Y no fue hasta que Dios los despertó, escúchenme bien, hasta que Dios los despertó, fue que hubo grandes iniciativas de vivir para la gloria del Señor, hermano amado. Miren, es muy fácil vivir de apariencias, como decía el pastor hace un momento atrás, pero cuando el Señor lo despierta a uno, cuando el Señor a uno lo saca del letargo, cuando, hermanos amados, miren, mi hijo utiliza mucho esta palabra, despabilese, hermano, despabilese. En otras palabras, cuando llega a despertarse, miren, es cuando Dios comienza a mover su mano en nuestras vidas y por ende en la vida de la iglesia local, hermanos amados. La Biblia nos dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos y listos para la siega. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios 10:5 que el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amén. De Jonás el profeta todos sabemos que la Biblia nos dice que cuando se encontraba huyendo para ir a Tarsis y se montó precisamente, hermanos, en esa embarcación, todos los que la navegaban comenzaban a pensar y a creer
que iban a perecer y estaban desesperados, clamando a su Dios. ¿Saben qué es la cosa más triste para mí, hermanos, de saber de este profeta de Dios, hermanos? Que mientras los paganos se encontraban cada uno clamando a su Dios, ¿saben qué estaba haciendo Jonás, hermanos? Estaba en el interior de la nave y se había echado a dormir. La Biblia nos dice en Jonás 1:5 al 6 que los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, hermanos amados. Miren, y el patrón de la nave le dijo acercándosele: ¿qué tienes, dormilón? Mire qué palabras tan profundas se encuentran en Jonás capítulo 1. ¿Qué tienes, dormilón? Mire, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Saben, hermanos, este mes pasado fue el mes del orgullo gay. Y si usted cree que aquí se celebra en el estado de California con fuerza ese mes perverso y depravado, hermanos, tiene que acercarse a la ciudad de Nueva York. Al frente de nuestra iglesia se encuentra una escuela pública. El año pasado, y de alguna manera juzgamos al presidente actual, pero desde ese ángulo, este mes yo salí y no encontré lo que había encontrado el año pasado en la escuela de niños de hasta 10 años de edad, nada más, al frente de la iglesia. El año pasado, mientras se encontraba el presidente insensato de la administración pasada, las banderas, hermanos, literalmente habían cubierto toda la malla metálica de banderas a favor del lesbianismo y el homosexualismo en manos de niños. Este año no había ninguna bandera, gracias a Dios. Hermanos. Entonces, es de las cosas que yo agradezco de esta nueva administración. No estoy de acuerdo con otras y no tengo que hablar de política, ese no es mi trabajo, hermanos amados. Pero me acerqué a Manhattan, específicamente a la torre de John Rockefeller, y hermanos, la cosa que más me entristeció fue ver toda esa zona rodeada de banderas de homosexualismo, hermanos amados. Había hombres con hombres besándose, había mujeres con mujeres besándose, hermanos. Era un espectáculo terriblemente, hermanos, innombrable desde el ángulo de la parte espiritual y moral, hermanos. Pero esto fue lo que el Señor tocó en mi corazón. Qué amonestación la que recibió Jonás, porque miren, cuando más el mundo necesita al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se encuentra dormido. El pueblo de Dios se encuentra afanado por las cosas materiales. Mientras más el mundo necesita de la vida de la iglesia local, el cristiano se encuentra dormido, peleando y conflicteando dentro de nuestras iglesias locales, perdiendo nuestras mejores oportunidades de brillar y de dar testimonio del glorioso nombre de Cristo Jesús en nuestra vida, porque estamos dormidos, hermanos amados. Miren, Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía, dice la Biblia, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del campo que él tenía. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 13:25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña del trigo y se fue, hermanos amados. Miren, si hay un tiempo en el cual debemos de cuidarnos de la apostasía. Miren, tenemos hoy en día, hermanos, que hablar con claridad. Miren, hoy en día tenemos a predicadores dentro del fundamentalismo. Escúchelo bien y lo voy a decir una sola vez nada más. Llamándonos a nosotros estúpidos porque tenemos culto domingo en la mañana y domingo en la tarde. Le tengo una noticia: el domingo es el día del Señor, no es el día de la familia, no es el día para hacer lo que usted quiera, es el día del Señor, hermano amado. Pero estamos viendo la apostasía metiéndose literalmente de la forma más insensata aún en nuestras iglesias, porque estamos dormidos. Hemos permitido la música contemporánea. Nos estamos alejando de la etnología correcta. Estamos dejando de lado la predicación de la Biblia, hermanos amados. Y el problema es que tenemos a una infinidad de cristianos cómodos, disponibles a escuchar historietas y chistes e ilustraciones, pero no queremos predicación bíblica, hermanos amados, porque estamos dormidos y por eso no hay avance. Por eso creo que de alguna manera nuestro fundamentalismo está corriendo el peligro de perecer porque estamos con cristianos dormidos, Entonces, de haber estado despierto este hombre, posiblemente el enemigo jamás habría podido sembrar cizaña. Si la obra va a prosperar y va a avanzar, Dios va a tener que despertar a los que están dormidos. Yo quiero preguntarle el día de hoy: ¿está usted en su vida espiritual avanzando? Quiero que haga un examen. Ya no vamos a hablar de años, pero ¿cuánto de este
año que se está viviendo en 2025, usted ha podido avanzar en su conocimiento del Señor y de la palabra de Dios en su vida personal. Es triste decirlo, pero miren, lo que estaba señalando el hermano Hernández acerca de la juventud no es un problema de la juventud solamente, es un problema general de la iglesia local, hermanos amados. Es una pena decir, pero miren, yo le he estado diciendo, estoy pastoreando la iglesia más antigua en español, bautista fundamental en Estados Unidos. Cierto. Pero para mi asombro, me encontré con líderes dentro de la iglesia que por 30 años habían estado en posición de liderazgo, en diaconado y en decisiones espirituales, y muchos de ellos jamás habían leído la Biblia de pasta a pasta. Pero esto fue lo más glorioso. Muchos se enojaban conmigo, se fastidiaban conmigo. Yo tengo que decir que yo soy un predicador incómodo, hermanos amados. Le voy a decir por qué soy un predicador incómodo. Yo no tengo temor de decir lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, hermanos amados. No tengo que ser obsceno, no tengo que ser grosero, no tengo que ser maldiciente, no tengo que malutilizar el nombre de Cristo. Escúchenme bien, pero sí soy claro de que Dios debe de inspirar a su pueblo a despertar, a salir del letargo espiritual, hermanos amados. Si vamos a avanzar, miren, la iglesia aquí necesita despertar. No importa si son veteranos, si son viejitos, si son pensionados. Bendito sea el Señor. En el nombre de Cristo, despierte y levántese y pelee las batallas del Señor, hermano amado. Porque Dios necesita que despierte a la gran comisión, a la iglesia local. Si tan solamente despierta, hermano amado. Si la obra va a prosperar, hermanos amados, Dios va a tener que sacarnos del sueño espiritual. Los grandes avivamientos, hermanos, no comenzaron con emoción, comenzaron con una profunda relación y comunión con la palabra de Dios y con la vida de oración, conectados con la iglesia local, hermanos amados. Si la obra de la iglesia va a prosperar, Dios va a tener que evaluar en usted y en mí si estamos dormidos. La obra de Dios en el mundo, el testimonio del evangelio, solo va a prosperar cuando Dios despierte a los dormidos. La segunda cosa que quiero compartir, y ya voy avanzando rápidamente, hermanos, es que si la obra de una iglesia va a prosperar, va a tener que despertar a los dormidos. Y número 2, la obra de una iglesia va a florecer cuando cada cristiano ocupe su lugar de acción. Cuando cada cristiano ocupe su lugar de acción. Vaya conmigo al libro de Nehemías, el libro siguiente, al libro de Esdras. Capítulo 3. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia rápidamente. Mire, ya estamos terminando las conferencias del día de hoy. Pero mire lo que dice Nehemías 3:5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Sí están ahí conmigo en Nehemías 3? Lea la parte final del versículo 5. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Mire, en esta Biblia, que es la versión antigua, hermanos, dice que sus grandes no se prestaron en su servicio a la obra de su Señor. En otras palabras, es triste decir que aquellas personas que tenían un nombre dentro de la nación de Israel, escúchenme bien, la Biblia registra de forma penosa, de forma dolorosa, escúchenme bien, que no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Miren, si la obra de la iglesia va a prosperar a lo largo de los años, dijimos que Dios va a tener que despertar a los dormidos, pero también si la obra de la iglesia va a prosperar, va a ser cuando cada cristiano ocupe su lugar de acción en medio de la iglesia local, hermanos amados. Miren, Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo a su pueblo, miren, algunos no quisieron sumarse a restaurar la obra de Jerusalén, que se encontraba completamente en ruinas, hermanos amados. Miren, yo le tengo que decir el día de hoy, yo no quiero pastorear, hermanos amados, en la zona de conformidad. Yo no quiero pastorear, hermanos amados, nada más para envejecer y cobrar mi cheque cuando me pensione, hermanos amados. Yo quiero pastorear, escúchenme bien, con amor, con emoción, dedicación, con entrega, con celo, porque hay un mundo que alcanzar, hermanos amados. Amén. Lamentablemente, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No dice que los débiles, no dice que los no profesionales, precisamente de quien más se podía esperar fue de quien menos se recibió. Es una pena decirlo, pero esto se parece mucho a la iglesia hoy en la actualidad. Nos ha pasado que muchos que pueden hacer más por el Señor son los que menos hacen, ¿sí o no, hermanos amados? Son los que siempre están criticando de aquí y allá y por todos lados, ¿sí o no?
Son los que comen cristiano y comen tacos al pastor, de pastor todo el tiempo, ¿verdad? Por no decir que son los que más obstaculizan la obra del Señor con sus malas actitudes. Pero esa falta de entrega no amilanó a los demás, hermanos amados. Miren lo que dice el versículo 1 de Nehemías 3. Dice que levantóse Eliasib. Miren lo que dice aquí, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejándola hasta la torre de Ananel. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos restauraron precisamente la puerta de las ovejas, que era el lugar que conducía a los sacrificios constantes, principalmente en el día de la expiación, hermanos amados. Note lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo 3, por favor. Después de él, mira lo que dice allá. Escúchalo y sígame con su vista nada más. Se enfervorizó a restaurar Baruch, hijo de Sakai, la otra mitad desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, gran sacerdote. Miren, aquí se nos dice, hermanos amados, que hubo gente que apoyó en la obra del Señor. Estaban involucrados. Si ustedes ocupan el lugar de acción, miren, la iglesia, hermanos amados, va a ser una iglesia creciente, avanzante, preponderantemente yendo hacia el alcance de la obra del Señor. Yo fui pastor de niños en mi iglesia local, donde fui salvo, y les enseñaba un corito que probablemente muchos de ustedes conocen. Si todos trabajamos unidos. ¿Lo conocen? ¿Quién lo conoce? Si todos trabajamos unidos. ¿No lo conocen? ¿En qué mundo vivieron ustedes? ¿Verdad? Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. El coro dice de los niños, si tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios, si todos trabajamos, qué gozo será. Hermanos, ¿cómo nos hace falta comprender lo que decía nuestro hermano Hernández? Miren, no es una carga venir a la iglesia, es una emoción. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una emoción leer su palabra y saber que Dios me habla a mí a través de su palabra. Es un gozo orar, es un gozo testificar, hermanos amados. Miren, cuando usted ocupa su lugar de acción, hay emoción, hermanos amados. Miren, anima a ver que estaba cada uno ocupando su lugar de acción. Y por si fuera poco, miren el versículo 12. Junto a ellos restauró Salom, hijo de Loes, príncipe de la región de Jerusalén. Versículo 12, Nehemías 3:12. Él, ¿con quién, hermanos? Con sus hijas. Al parecer, este hombre, hermano, solo tenía hijas. Ni un solo varón en casa, excepto él. Pero cada una de sus hijas valía lo que valían 30 hombres. Miren, yo he visto un montón de mujeres aquí en esta iglesia sirviendo. Y a veces yo me pregunto, ¿en dónde están los dos hombres, hermanos? ¿Dónde están los dos hombres? Que las mujeres hagan el trabajo, ¿no? Es un trabajo también, hermano amado. Si la obra va a prosperar, mire, debe de ocupar el lugar de acción que Dios le ha asignado a usted, hermanos. Miren, admira ver que esta gente estaba trabajando en la restauración de su pueblo. Pocos, con escasos recursos, con muchos enemigos, pero la obra estaba prosperando, hermanos amados. Miren lo que dice Nehemías 4:15, rápidamente. Dice, y sucedió que como oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Déjenme decirles, hermanos amados, no es tiempo para llorar, no es tiempo para estar desanimados, no es tiempo para estar dormidos, es tiempo de trabajar, hermanos amados. Miren, la obra apenas ha comenzado en este lugar. Entonces, si la obra va a prosperar, hermanos amados, la primera cosa es que Dios va a tener que despertar a los que están dormidos. La segunda cosa que va a tener que ocurrir, hermanos amados, es que cada cristiano debe de ocupar su lugar de acción en su iglesia local, hermanos amados, y por eso prosperó la obra, porque cuando cada uno ocupó la obra, su lugar en la obra de Dios, la obra siguió avanzando y el testimonio del Señor prosperó. El domingo en la tarde tuvimos otros 5 visitantes este domingo pasado, pero esto fue lo interesante. Hace 2 semanas yo estaba ganando almas a 2 bloques de donde se encuentra nuestra iglesia, en la calle Fulton y Smith, muy cerca de una iglesia famosa de música contemporánea que se conoce como el Tabernáculo de Brooklyn. No sé si han escuchado de un hombre llamado Jim Cymbala. Estábamos ganando almas ahí con unos 9 o 10 hermanos, era un martes, y de pronto se acercaron unos hindús
No eran indocumentados, eran hindús de origen, ¿verdad, hermanos? Eran hindús literales de la India, ¿verdad? ¿Sabe? Mientras nosotros estábamos repartiendo nuestros folletos y nuestra literatura en inglés y en español, se acercaron estos hindús a repartir tarjetas para leer las cartas de una bruja, básicamente una bruja, ¿verdad? Y tengo que confesar que mientras el hermano se movía a la esquina de acá, los tristes hindús se movían con el hermano para acá. Mientras el hermano se volvía a mover penosamente, yo estaba disfrutando lo que veía, no hallaba qué hacer el hermano, ¿verdad? También